Bienvenidos a una escuelita más. Hace poco tiempo hablamos de los diferentes sabores que puede percibir la lengua y dijimos que este órgano puede detectar 4 sabores: dulce, salado, ácido y amargo. Pero, siempre hay un pero, resulta que se comunicó con nosotros don Manuel Mora, de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, y nos va contando don Manuel que algunos estudios demuestran que hay un sabor más, un quinto sabor, que puede ser detectado por la lengua. ¿Cuál será este sabor? ¿Cómo lo detecta nuestra boca? Aquí tenemos la información. Giovanni, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los sabores que percibe la lengua? Los estudios demuestran que los seres humanos pueden percibir sabores en toda la superficie de la lengua y no en 4 puntos. Existen 4 tipos de papilas gustativas que son las encargadas de percibir los sabores. Estas papilas se llaman filiformes, foliadas, calciformes y fungiformes. 2 de ellas tienen células apuñadas que pueden percibir distintos sabores a la vez y son precisamente botones gustativos. Estas papilas están distribuidas por toda la lengua, incluso en otras zonas de la boca. Las personas se clasifican en probadores, no probadores y superprobadores, según la cantidad de papilas que tenga por herencia genética. Existen 5 tipos de sabores: salado, dulce, ácido, amargo y un quinto sabor llamado umami, el cual es relacionado con aminoácidos, el Ajinomoto, por ejemplo. Don Giovanni, ¿dónde están enterrados los restos de Juana Pereira? Como ocurre con muchos hechos de la historia patria, muchos detalles del hallazgo de la Virgen no pueden ser comprobados material o documentalmente. No se tiene con qué. El hallazgo de la Virgen de los Ángeles por parte de Juana Pereira ocurrió hace 375 años. Por lo tanto, resulta difícil decir con certeza dónde están los restos de esta mujer. No existen documentos históricos oficiales que hablen del final de la vida de Juana Pereira. Si tomamos en cuenta que son 375 años desde el hallazgo y que han ocurrido desde entonces inundaciones y terremotos que afectaron la provincia de Cartago, sabremos que es más difícil aún encontrar algún vestigio de lo que pudo ser el hecho de muerte de Juana y de muchos indígenas de la época. La receta original para preparar una chorreada es dulce o salada. La chorreada es un alimento que surge de las costumbres indígenas que tenían entre sus principales fuentes de alimento el maíz. Para preparar la chorreada se recoge el elote, se raspa, se prepara una masa y se calienta. Todo esto con el maíz cuando comienza a madurar, cuando está tierno. El grano, por estar tierno, tiene un sabor dulce, de manera que el sabor original de la chorreada es dulce. Sin embargo, existen personas que agregan sal y otros condimentos que le cambian el sabor a la preparación de este alimento tradicional. Giovanni, yo quisiera hacer una pregunta. Cuando a uno le hacen exámenes de sangre, ¿qué hacen los laboratorios de los hospitales o las clínicas esa sangre? ¿En qué se convierte o dónde la mandan a botar, o si se ocupa en algún otro experimento? Esa es mi pregunta, Giovanni. Cuando se toma una muestra de sangre con cualquier fin, generalmente se gasta esa muestra en los exámenes que se realizan. No obstante, los laboratorios, igual que los hospitales, tienen recipientes especiales donde se deposita todo desecho humano. Estos desechos se les aplica sustancias para que no transmitan infecciones y se manipulan con la seguridad adecuada hasta ponerlos en manos de empresas que se especializan, que se encargan de trasladar e incinerar todos los restos, incluso los restos humanos. Esta deliciosa fruta, de la que muchos gustan, está cargada de bromelina. Es un contenido que por razones no muy claras para los científicos logra romper las proteínas que contienen los alimentos como la carne. Por esa razón se utiliza la piña para suavizar carnes duras, ya que la carne está compuesta por fibras de proteínas acomodadas de manera específica, y la bromelina de la piña logra romper con eso, suavizando la carne. Esa bromelina está distribuida por toda la piña, pero está más concentrada en lo que conocemos como el corazón. Por eso muchos lo secan y lo procesan, le agregan otros sabores y lo venden como suavizador de carnes. También por esa razón la piña nos rompe la lengua cuando comemos mucha cantidad. En 1955, Costa Rica compró 4 aviones Mustang P-51. ¿Qué se hicieron?
Fue en el año 1955. El gobierno de José Figueres Ferrer obtuvo 4 aviones de combate P-51, los más rápidos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, muy modernos y eficientes, dotados de 6 ametralladoras, lanzacohetes y bombas. La historia no oficial dice que por razones de políticas internas los aviones no podían ser donados a Costa Rica, solamente vendidos. Entonces la compra se hizo simbólica, se pagó $1 por cada avión. Se obtuvieron para defensa de la revolución en el 55 contra el gobierno de Figueres, pero después se continuaron utilizando para otros oficios. Uno de los aviones colisionó en un lugar cercano al aeropuerto Juan Santamaría y allí murió el capitán Conejo, que venía al mando. Otro de estos quedó inservible después de estrellarse en las cercanías de San Antonio de Belén en 1957. El piloto, coronel Armando de Ambrosio, resultó con algunos golpes que pudo superar poco tiempo después, y los otros 2 se fueron rumbo a Estados Unidos. Uno de ellos se accidentó de camino y el último se encuentra en un museo de Estados Unidos, posiblemente en Washington o en la Florida, donde luce aún la bandera de Costa Rica. ¿Por qué cuando hacemos ejercicio en el agua no sudamos? El sudor es un mecanismo que tiene el cuerpo para enfriarse. No importa la condición en que nos encontremos. Si estamos calientes, sudamos para regular la temperatura del cuerpo. Si una persona está metida en el agua fría, se encontrará en una temperatura menor que el cuerpo. Entonces no suda. El agua fría sustituye el sudor para enfriarlo. Si la temperatura del agua no es menor que la del cuerpo, entonces sí se podría sudar, pero el sudor no se notará porque el volumen de agua en la piscina es mucho mayor. Si una persona llega sudando a una ducha de agua tibia, entonces notará que suda más. El sudor aparece en las glándulas sudoríparas, que las hay en casi todo el cuerpo, pero más concentradas en ciertas partes, como axilas, pliegues de la piel, los pies, la cabeza y otras zonas. ¿Por qué en el aeropuerto Juan Santamaría los aviones despegan y aterrizan en cualquier dirección? En el Juan Santamaría, el despegue de los aviones se hace contra el viento, en dirección al este, pero a veces por mucha carga de combustible y pasajeros se hace al revés, hacia el oeste, aunque el viento vaya a favor de la nave. Esto porque en ese sentido de avance, la pista tiene una ligera pendiente hacia abajo, lo que ayuda a realizar el despegue más eficientemente, porque además de la pendiente, el viento de cola ayuda a levantar la nave. Si el avión no va muy cargado, los pilotos pueden despegar para cualquier dirección de acuerdo al rumbo que lleven y evitar así más recorrido y más gasto de gasolina. Todo esto tomando en cuenta los factores de viento. En cuanto al aterrizaje, por lo general se realiza en contra de la dirección del viento, porque ayuda a las maniobras de frenado. Según la época del año, la corriente de viento cambia, entonces cambia también la dirección en que aterrizan los aviones. ¿Qué diferencia hay entre la beatificación y la santidad? ¿Qué los separa? Ahora que se dio recientemente la beatificación de Juan Pablo II, ocurre gracias al clamor del pueblo. Así empieza todo. Debe haber una solicitud de la localidad donde la persona vivió, el lugar donde hizo su obra, el país del cual es originario, o bien el clamor del pueblo. Pero existen 3 grados antes en el proceso de reconocimiento de la santidad de una persona. La solicitud se puede gestionar hasta 6 años después de que la persona muere, y en ese caso se declara siervo de Dios. En un siguiente paso se le declara venerable, y en una tercera solicitud se declara beato. La solicitud en el proceso de canonización se realiza ante el Vaticano por medio de la Nunciatura Apostólica, como en el caso de Sor María Romero, que la solicitud fue hecha por Costa Rica propiamente.